Guisar pescados. Esta semana vos quiero contar mi placer de querer comer, guisar y ensalar pescados a la estambulía. Los que me conocen de cerca saben que soy gourmet en este campo y que me gusta guisar y salar pescado. Me hace placer alicodar amigos los cuales vienen ante mí para saborear lo que les aparejo. Me pensé de qué no publicar unas cuantas recetas que me ambeci desde mi chiquez y que miré con los años a adaptarlas a los géneros de pescados que topí, sea en el sur de Francia, donde pasé las enveranadas cuando moraba en Ginebra, y más después en Israel. Quien quiere que diga lo que quiere, la sabor del ginacop, de la gaya, del pisí, de la palamida y de la liparida que comí en Estambul era otra, y difícil de no sentir la nostalgia de lo que pescábamos en la mar Mármara, que hoy en día está casi muerta. Los nacidos de Estambul regretamos que el sabor del paladar de nuestra chiquez está para desaparecer. Como se sabe, el pasto del pescado de la Mármara y de la Mar Preta es diferente de aquello de los pescados que se pescan en la Mar Egea o en la Mar Mediterránea. Dunque sus guisados, aparte del asado, son diferentes. La chipra no se puede guisar con avramila, como la gaya no se puede freír. Lo que me place lo más es de comer el pescado, sea asado, sea frito o buido, sin ser servido con sauces, más natural. Muchos de nosotros no exprimimos mismo limón a la hora de comer porque nos gusta sentir la olor típica del pescado. Malgrado esto, hay modos de guisar ciertos pescados con sos tomate o simplemente en el horno con sal, limón y aceite. Uno de estos es el kefal, buri en hebreo, que se puede guisar sea al horno, sea en tabá con sos diferentes. De otro lado, se hacen sopas de pescados blancos. Hay diferentes maneras de aparejarlas, mas la que hago yo es muy sabrosa. Esto me fue confirmado por mucha gente cercana donde el secreto lo dejo descubrir. Tomar las espinas y las cabezas de pescados tal el levrek, el bar o similar pescado de carne blanca. Meter a bullir en 1,5 litros de agua en ajustando 400 gramos de carne del mismo pescado para un servicio de 6 personas. Además, ajustar una carota, una cebolla blanca, 2 dientes de ajo, un puñado chico de pimiento preta, de sal, el zumo de un limón entero, un poco de pimienta picante páprica, apenas aceite de oliva y cocer a fuego fuerte todo esto 15 minutos. Dejar hielar y esparcir un poco del caldo en un bol chico que hace para mezclar con el amarillo de un huevo. Filtrar el caldo y meterlo en una diferente caldera y dejarlo bullir con media caentor. Pasar por el blender una vez los legumbres y las carnes espartidas de las espinas, fin a tener un gomo mixto. Gustarlo, si necesario ajustar sal y pimienta o limón sobre vuestro placer. Una vez el caldo bulliendo, ajustar el gomo meneando la cuchara a poco fin a que la textura se homogenea.
Dejar hielar y ajustar meneando el zumo mezclado con el amarillo del huevo. Finalmente, ajustar perejil picado y meter a calentar de nuevo la sopa que ya está pronta para ser servida. Otra especialidad mía es hacer albóndigas, choftés de pescado. Matilda Cohen Serrano, en su libro Guisar con Gozo, tomó mi fórmula y lo publicó debajo de mi nombre. A saber, los ingredientes son, para 6 personas, 800 gramos de merluza molida Godra, 10 gramos de nuez molinada, 10 gramos de piñones molinados, 5 gramos de basílico picado, 5 gramos de perejil picado, 5 gramos de cebolla fresca picada, 3 dientes de ajo a gusto, media cebolla picada, un pizca de nana, una pizca de anet, shamir en hebreo, todos los 2 picados, bien entendido, 2 huevos crudos, 25 gramos de pan duro molido, un cuarto de un vasico de limón, 20 gotas de tabasco, sal y pimienta y apenas aceite de oliva, apenas. La preparación será hecha con paciencia y amor, enfiniendo todo en juntos por casi 15 minutos. Se controla el gomo, si está flojo se ajusta pan molido. Una vez esto hecho, se deja reposar en un bol de vidrio o porcelana mínimo 2 horas en el frigider. Se escurre el caldo y se hacen las choftés. Hay 2 maneras de guisarlas, fritas o cochas en el horno. Para freírlas se pasan en pan molido y huevo bateado a gusto. Hacer atención a no tostarlas mucho. Para cocerlas se ajusta tomatada derretida en caldo de tomate, sal y pimienta y unas cuantas gotas de limón y aceite. Se deja en el horno a 180 grados 25 minutos. Servirlas en las 2 alternativas con puré de patatas y de espinaca. Otra vez os contaré cómo apareció la laquerda de toric o del escumbrí, carpaccio de palamida, ceviche o gavlax de salmón y tarama hecha de huevos de kefal. Espero que el año venidero 2020 os va a ser favorable y lleno de sanidad, sin esta maldita corona, con paz y con pranzos de alegría.